Ahí empecé a grabar. Bueno, no sé exactamente cuánto tiempo vamos a hacer esta primer capacitación avanzada, intensa. Le vamos a ir dando hasta que más o menos, no sé, completemos alguna idea, algún concepto o algo. Una hora y media, no sé, ya vemos, hasta que nos vayamos cansando o hasta que me canse yo, no sé. ya vemos, porque podríamos estar acá, ¿viste? No, espera, pongámosle un tope, porque si no, ¿Cuánto le damos? ¿Una hora? una hora te parece, dale. Ok, Sí, dale, una hora está una bien. hora. A 6:30. Sí, porque ya estuvimos una hora y media. Ya vamos, sí. Eh, bueno, entonces yo estuve pensando un poco cuál sería el mejor orden para empezar. Y vamos a empezar con el mismo orden que tenemos aquí en la lista de reproducción que yo hice, porque obviamente lo hice con este orden también por un motivo. Entonces yo creo que sería bueno, por favor, por ahí empezar a rever eh, en el mismo orden. Los primeros, los que son un poco más, a lo mejor diría no tan complicados, son los que no tienen que ver con la manipulación del DOM. Todo lo que tiene que ver con el DOM es ahí donde las cosas se empiezan a hacer súper, ya mucho más complicadas. Y lo que yo principalmente quiero con estos videos es buscar la forma de yo poder transmitir no solamente los conocimientos que tengo, sino también las ideas que tengo, y definir un poco a lo que se llama calidad, o sea, lo que se consideraría bien hecho o mal hecho con respecto a las cosas que son subjetivas, debatibles, ¿no? Porque hay cualquier cantidad de cosas de que no tienen que ser de una forma u otra, o sea, tenés 10 formas diferentes de hacer una cosa o la otra, pero como vamos a estar todos contribuyendo al mismo proyecto, y va a ser un proyecto público, entonces tiene que ser extremadamente, ¿cuál es la palabra correcta? O sea que el código que escribimos, alguien que entra y se pone a leerlo, no tendrían que darse cuenta de que ciertas partes del código fueron escritas por personas diferentes. Bien. Entonces eso de entrada nomás te da una idea. Entonces, por ejemplo, no podés tener renglones vacíos si no hacen falta. Los nombres, las funciones, los nombres de las variables. Por ejemplo, somos muchos trabajando en español, entonces está completamente prohibido que sea usar palabras en español o errores en los nombres, faltas de ortografía de las palabras en inglés, por ejemplo, ¿no? Entonces como que son pequeños detalles que tienen que estar perfectos, y eso se traduce a lo que va a ser la revisión de código, no solamente los juniors que están ahora en el equipo en la comunidad, sino de gente que va a entrar también en el futuro, porque que sean juniors o seniors no tiene nada, no hace diferencia en lo que es la revisión de código. Es más, a veces para un junior puede ser más fácil adaptarse a un cambio de código que un senior. El senior viene ya trabajando de cierta forma y funciona y no le gusta que se lo cambien. Entonces es aún mucho más difícil cuando se trata de trabajar con seniors en ese aspecto. Entonces eso tiene que ser muy a rajatabla, muy a estilo así comunista, tipo nazi. O sea, mira, estas son las reglas y así es como tiene que ser, y punto. Y algo importante para vos, Franco, es de que a medida que vayamos por todo esto, y anotando también, toma nota, Sí. estos videos, o sea, no hace falta que vuelvas a ver estos videos, ¿no? Los buenos que están, en el caso que quieras rever algo, pero si podés a lo mejor ir tomando nota, ¿por qué? Porque eventualmente tenemos que escribir todo esto.
O sea, que eso sería lo... Y hay, no me acuerdo el nombre ahora, siempre se me olvidan las palabras en inglés, que son los estilos del código. O sea, hay algunos equipos de trabajo que van a entrar y te dan un documento y te dicen estos son los estilos de código nuestros. Ahora la gente usa mucho Lint y configuran Lint para que Lint automáticamente te chequea todo eso. ¿Viste? Te dice no puedes tener un renglón vacío al comienzo de una función. Esto y no. Y eso es algo también eso es algo importante, lo puedes anotar, Franco, configurar Lint. Eso es algo crítico que vamos a tener que configurar urgente, porque eso es algo que los programadores van a tener que ejecutar y eventualmente en el repo vamos a tener que tener esas mismas reglas. El Lint va a tener que correr cuando uno crea un pull request. Vamos a correr eso y tienen que pasar el Lint. Si da un error en el Lint, no se aprueba el pull request. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con esto, lo que era el JavaScript nativo orientado a objetos y funcional. ¿Dónde está? Déjame ver. Acá tengo el código. Orientado a objetos y funcional. Déjame abrir. Nos vamos a enfocar en lo que sería vamos a definir qué es calidad, ¿no? En esto de orientado a objeto funcional no vamos a entrar en los detalles de lo que significa, pues ya sabemos qué es lo que es, objetos, métodos, funciones públicas, privadas, funcional, todo eso. Pero ahora vamos a definir mucho más lo que sería calidad y qué significa calidad y algo que es válido y algo que no es válido. Y hay cosas que hay que seguir definiendo. Por ejemplo, yo ahora, agarro este archivo, lo abro y digo, bueno, primero hay que definir, como hace Lint, no se puede tener espacio, un renglón en blanco al comienzo de una función, empezando por ahí. ¿No? Ahí no tenés una. Otra que se puede empezar y definir es, hace falta un espacio después de algo así, después una variable. No, eso es algo que hay que empezar a definirlo, que hay algunas cosas que tienen importancia y otras que no. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor te diría de que esto está bien, no hace falta tener espacio entre medio de eso. Pero cuando entramos ya en un caso como este, no tenemos una función, acá una configuración, y acá sí hay un espacio, un renglón en blanco después de este objeto, ¿no? Entonces podría decir, después de una variable donde estás definiendo un objeto, sí o sí tiene que tener un espacio después de eso. Muy bien. En este caso, ¿ves? Esto tendría que estar más así. Después hay otra cosa que hay que definir. Si yo hago un formateo automático, bueno, ves acá como tengo el objeto en una sola línea. Esto para mí está perfecto, pero si agregas uno más, ya no es válido y habría que separarlo de esta forma, porque si no es muy difícil de leer. Bien. Entonces habría que definir, decir, se puede declarar un objeto literal en una sola línea, sí, siempre y cuando no tenga más de dos propiedades, por ejemplo, ¿no? Entonces un objeto con más de dos propiedades no puede estar en una misma línea, ¿no? El nombre de las funciones también habría que definir un criterio. Sí, y a medida que voy hablando de estas cosas, vamos a ir como saltando, el orden no va a ser perfecto, ¿viste? Como que empiezo por algo, me meto por ciertos detalles, después vuelvo a subir, porque si no es demasiado complicado. Ahora, una regla importantísima con respecto a la forma en que a mí me gusta trabajar es de que
Y este es una regla, pero así a muerte. O sea, es absolutamente 100% estricta. Es de que nunca puede haber, nunca puede haber cualquier tipo de lógica que no esté dentro de una función. Bien. Nunca. Lo único que se puede declarar al comienzo, o sea, y estamos hablando, obviamente esto es una función, demos una función, pero lo estamos usando como una función principal, ¿no? Del archivo, o sea, se podría decir que es el objeto principal del archivo. Entonces, cuando necesitamos declarar una variable en el scope de esta función, obviamente lo podemos hacer acá, podemos hacer, myVar, y si necesitamos inicializarlo con un objeto se lo hace así. Eso no es lógica. A lo mejor necesitamos hacer, por ejemplo, esto. Ok, eso también está bien, eso es válido. O sea, porque obviamente estamos declarando cierta información dentro del contexto de que es una variable del scope de la función, del scope del objeto. Pero lo que nunca se podría hacer, por ejemplo, es ya hacer algo como esto. Por ejemplo, agarrar esto, por ejemplo, lo saco y lo pongo acá. Eso es completamente prohibido. Completamente. Esto no hay motivo de que esté acá. Esto es válido solamente si esa variable necesita estar disponible en más de una función en el resto del objeto. Ahora, si esta información, si esta variable no necesita estar usada por más de una función, entonces acá es ilegal. Esto no tendría que estar acá. Tendría que ir dentro, supongamos de que esta variable se usa acá adentro. Entonces la variable tendría que ir dentro de la función, instalar el DOM. Entonces normalmente, siempre cuando empezamos algo nuevo, nunca se pone nada en el scope del objeto principal. Eso va todo adentro de las funciones. Entonces cuando vos te encontrás con una situación que decís, ¿sabes qué? Esta variable la necesito también en otra función. Ok, la agarras de acá, la cortas y la pegas arriba. Claro. Entonces la sacas y la llevas al scope principal. Pero Bien. para empezar, probablemente empieces necesitándola solamente dentro de la función. Entonces, eso es una de las reglas principales. Nunca puede haber lógica fuera de la función. A ver, veamos si he roto mi propia lógica en alguna parte acá. Puedo decir poner un if, un for o algo. ¿Cómo? Puedo decir poner un if o un for, por ejemplo, No, en nada. el scope principal. Nada. Cualquier tipo de lógica se llama a una función. Tiene que sí o sí estar dentro de una función. Que esa función haga toda la lógica ahí adentro. Exacto. Parte Entonces del- déjame continuar a ver si, como te iba a decir, rompí mi propia regla de oro en algún lado. Supongo que no. qué momento. Supongo que no. Pero vamos a ver, por las dudas. Ahí vi. No, esto lo agregamos con el route que estuvimos haciendo. Este es todo lo que... Hay una constante ahí. Esto es lo que agregamos, que estamos jugando con el router nuevo tuyo, ese que hiciste vos. Así que todo esto obviamente todo esto no es válido ahora, porque es código en trabajo, ¿no? ¿Cómo se dice? En desarrollo, código en desarrollo. Pero bueno, esto en su momento... ¿Ah? No, está bien, eso sirve. Es válido eso. No, esto no es válido tampoco. ¿Cómo que no? No, esto tiene que ir dentro de una función también. Entonces, por ejemplo, si veamos, por ejemplo, si primero que nada, routes, por ejemplo, lo agarremos de ejemplo, ¿no? Yo a esto, en su momento, yo no dije nada porque estábamos trabajando con cualquier cantidad de otras cosas. Estábamos trabajando con la estructura del router, no nos podemos, a pretender escribir todo. O sea, cuando estamos en la etapa de, ¿cómo se dice en inglés? Research y development. Cuando estamos ahí, como buscando soluciones, obviamente no te pones a estricto con esto, obvio, pero
En su momento, por eso en su momento no dije nada. Pero tú pones, por ejemplo, agarrando esto como ejemplo. En su momento lo hicimos porque estábamos viendo otras cosas y lo pusimos ahí porque funcionaba. Ahora hay que hacerlo final. Entonces, por ejemplo, acá ves, lo que hicimos fue declarar esta variable, ¿no? ¿Y quién más está usando esta variable? Nadie. Lo estamos usando solamente acá. Entonces esto directamente, y está al final del documento, o sea que obviamente se ejecuta al final, no hace falta que esté al comienzo. Entonces simplemente yo vengo acá, corto esto y le pongo install router, le sacamos el parámetro, lo pegamos ahí, voy arriba y lo instalo más o menos al final. Entonces tenemos el setup, load home view, instalamos el DOM, instalamos un botón, instalamos el tree view y de ahí ya no pasa más nada. Entonces de acá pongo install router, ¿no? Y ahí queda. Entonces si vamos por ejemplo voy a volver a el cambio porque si no me da error después. No quiero dejar ningún cambio porque tengo que hacer un pull del repo y me va a dar conflictos. Si vamos ahora les voy a mostrar un ejemplo, el ejemplo más extremo que siempre yo uso para explicar ciertas cosas es el Mambo Grid, porque el Mambo Grid es el que tiene más complejidad de todo con respecto a la cantidad de códigos, funciones y todo eso. El Mambo Grid, por ejemplo, también es el que tiene más funciones públicas, más métodos. Ya tenemos esto. Y tenemos, ¿cuántas líneas de código? Tenemos 1830. El Mambo Grid con el que yo trabajé tenía 10.000 líneas de código. Eso era impresionante y seguía también muy rígido todo este aspecto. Entonces si vemos acá, ¿ves? Tenemos todo lo que sería el scope. Como 20 megas el archivo ese. Era pesado, pero te digo, fue el Mambo Grid más pesado, o sea, con más funciones, con más funcionalidad que he visto. Tenía de todo, o sea, tenías, porque lo que estábamos haciendo, viste como en la Mac, como tenés ahí Javier, viste que la Mac tiene las carpetas, cuando empezás a expandir, tenés las flechitas que vas expandiendo, entonces era un grid que tenía esa funcionalidad. No sabes lo que fue recrear eso en HTML, fue una locura. Pero bueno, empezamos acá y tenemos lo mismo, ¿ves? Entonces tenemos las variables del scope, las constantes, primero van las constantes, después van las que van cambiando de valor cuando haga falta, y después van los métodos públicos, los métodos. Acá ejecutamos el setup, porque esto es parte del patrón de diseño, que yo lo cubrí en otros videos también, no voy a entrar en esto ahora porque nos vamos por otro ramo. Pero esto va porque fue obligatorio para que funcione con los componentes nativos, con los componentes web nativos. Había que sí o sí obligatorio hacer esto, porque si no, yo de la forma que lo tenía era simplemente así. Pero tuvimos que agregar un if para hacerlo funcionar con los elementos nativos. Entonces siempre la lógica empieza igual, siempre tenemos un setup, que la función setup lo que hace es simplemente ejecutar una cadena de funciones, porque como todo es funcional, o sea, tenemos una arquitectura basada en objetos, con métodos públicos, funciones privadas, todo, pero dentro es estrictamente funcional, todo sí o sí tiene que estar dentro de una función, y después se va creando una cadena de ejecución. Entonces siempre empezamos con setup, y después setup empieza a ejecutar la función necesaria, y el orden de esta ejecución tiene que ver con la lógica de cada función. Entonces eso es algo de que mucha gente ha perdido el concepto de controlar la cadena de ejecución de las funciones. ¿Por qué? Porque ahora en React tenés el use effect, el use memo, el memo component, ¿cuál es el otro? El use state. O sea, tenemos todos estos hooks que
se ejecutan, pero podés no ejecutarlos. Entonces podés usar el useEffect y le pasas una dependencia que si esa dependencia no cambia de valor, esa función no se vuelve a ejecutar. Entonces como que de repente están manejando el orden de la ejecución de las funciones usando el valor de una dependencia para determinar si la función se ejecuta o no. Eso nativo no existe, ni tampoco va a existir. Entonces acá es importante de que el programador entienda cuál es el orden de la ejecución de las funciones, porque este orden se va a ejecutar siempre. Siempre, no existe la idea de que llamamos, por ejemplo, acá install DOM, por ejemplo. Es muy raro encontrar algo, una sección que diga, por ejemplo, le pongo un if acá. En algunos lugares existe, pero no lo uso mucho, porque tampoco me gusta mucho la idea. Por ejemplo, que tengo una variable my name, por ejemplo, y digo si my name es Alejandro, return. Entonces esto se usa mucho para evitar la ejecución de una función. Entonces vos decís, ok, si es el nombre Alejandro, entonces esta función no se ejecuta otra vez. Pero eso a mí no me gusta mucho. No me gusta mucho. Yo prefiero, por ejemplo, hacer lo contrario. Decir, si el nombre no es Alejandro, entonces ejecuto la función. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque esto es mucho más explícito. Cuando yo vengo a leer el código que escribió Javier o Franco, yo acá ya sé de que install DOM se va a ejecutar solamente si el nombre no es Alejandro. Si yo lo tengo como lo había puesto antes, que mucha gente lo hace, cuando yo leo esto, yo creo de que install DOM se ejecuta todo el tiempo. Pero no es así. Entonces cuando uno escribe el código, hay que tener en cuenta que es más importante cómo se lee el código que cómo se ejecuta el código. Siempre leer es mucho más importante que cómo se ejecuta. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Es crítico. Entonces, si yo entro acá, por ejemplo, aquí en el grid, voy a volver atrás todos estos cambios por duda. Entonces, aquí en el grid vamos viendo. Entonces, acá yo entro y digo, bueno, ¿cómo funciona este Mambo Grid? Ok, se ejecuta será. Primero que yo entro y de entrada digo, ok, se ejecuta súper. Estoy declarando todo esto, no veo que no se ejecuta nada. Acá si tengo opciones, ejecuto el setup. Y después de ahí, bueno, no pasa más nada. No pasa nada. O sea, si no se ejecuta el setup, no pasa nada. Entonces yo leyendo esto, ya entiendo perfectamente, ok, acá nada se ejecuta automáticamente. Es todo explícito. Esa es otra parte también del diseño de lo que yo considero calidad, de que otra de las reglas absolutamente inquebrables, nunca definir o declarar una función autoejecutable. Nunca. Y eso se hace muchísimo en jQuery, muchísimo. Que agarran un archivo nuevo de JavaScript, crean una función y al final, ya no me acuerdo cómo era la sintáctica, pero creo que era algo así, creo que era, una cosa así creo, que haces una autollamada de la función al final. Entonces eso automáticamente llama a tu función principal. Eso tampoco lo hago. Tampoco no me gusta porque no es explícito de la perspectiva del que lo está leyendo. Entonces, las funciones no se auto-ejecutan absolutamente nunca. Nunca, tiene que ser todo explícito. Si vos creas una función, tenés que explícitamente llamar esa función y la llamas exactamente del lugar donde vos necesitas que se ejecute. Entonces, cuando yo estoy leyendo, yo no solamente veo que estás ejecutando la función, sino que también veo el orden en la cual se está ejecutando todo. Entonces acá empezamos el setup, hacemos la configuración, le pasamos las opciones, automáticamente instalamos el DOM. Entonces le hago un clic en el install DOM y me lleva acá. Entonces acá veo, entonces ves como inmediatamente yo ya voy entendiendo el flow, estoy entendiendo el flujo
de la lógica del componente, desde arriba hacia abajo. Entonces yo entro y digo, ok, el grid tiene dos layouts, uno que es el tiles y el otro que es el grid. Entonces vos ahí ya sabes, tenés dos instalaciones completamente diferentes. Entonces de ahí puedes decir, bueno, yo ahora necesito entender la instalación del grid, no del tile. Entonces, bueno, voy a la instalación del grid, le hago un alt click, bueno, la función está acá abajo, pero en realidad no está un poco más, le hago un control click y automáticamente entro al install grid. Y acá es donde ya se empieza a poner más pesado, ¿no? Se empieza a poner pesado porque ahora empezamos a tener que crear dinámicamente todos los tags, que esto es lo que Javier tenía en mente que se hubiera hecho en la conversación que tuvimos anterior, de empezar a crear todo dinámicamente, ¿no? Entonces acá empezamos a crear dinámicamente y por ejemplo, acá creamos este tag y se lo estoy poniendo como valor a la variable el grid parent. Y acá es otra regla fuertísima que tengo, que es de que todas las variables que están disponibles en el scope de la función tienen que tener el prefijo m-bajo, Sí. que es el member, como se dice member, ¿no? Que significa que está disponible en el objeto completo, desde arriba, con la excepción del self, porque el self obviamente es el self y el objeto mismo es obvio que no vas a escribir m-self, es la única. Pero todo lo demás tiene que ser todo con M. Uno de los motivos por el cual, primero que para leerlo, es muchísimo, vos cuando estás trabajando, porque el tema cuando trabajas con un código simple, estas cosas no son un problema. No es problema. Sí, vos te das cuenta, lees 50, 70 líneas de código, ya tenés una idea de qué se trata y ya. Pero cuando estás trabajando con un componente de la interfase donde tenés cualquier cantidad de variables y tenés funciones por todos lados y tenés 2000 líneas de código, cuando vos empezás a entrar, yo por ejemplo estoy acá viendo esto, el hecho de que tenga el m, yo ya sé que es una variable del scope. Ok, automáticamente lo leo, ok, esta variable la tengo disponible por todos lados. Claro. Después, algo que yo he agregado últimamente es el prefijo G, que eso significa global. Entonces global es global de la aplicación entera. M es miembro, es solamente del scope del objeto, pero el G es el global. Y eso se usaría muy poco, muy poco. Tiene que ser el uso de la G es mínimo, pero en el caso lo hice porque el Mambo JS, entonces bueno, es global, está en la aplicación entera y lo puse, no lo pensé mucho eso, lo pensé 5 segundos, así que no sé si es buena idea o mala idea. Bueno, y en realidad ahora con lo que estamos haciendo con Javier, todo esto cambia, esto en realidad va a cambiar a DOM, ¿no es cierto, Javi? Lo cambiamos así, a DOM. Sí. Sí, es re valiente ahí, agresivo, lo pasamos el DOM. DOM y Y, el otro se llama Y. Sí, así, al DOM. O sea que claro, en ese... Ahora, sí. el UI yo estoy haciendo bastantes cambios, porque hay mucho de esto. Sí, hay mucho. Está por todos lados. Por todos lados, sí. Está en todos lados. Entonces, bueno, acá empezamos a entrar en el detalle, ¿no? Y acá vemos que self, append child, estoy agregando esto. Estoy haciendo el append de esta variable, que sería la primera. Entonces, bueno, ahí ya entiendo. Como que, ¿te entendés? Como que muy rápidamente entendés el código, sin andar con vuelta. O sea, para venir, entra, install grid, ya sabes que está haciendo instalar el grid. Vengo acá, create tag, tengo variables miembro, estoy haciendo un append, self, append, ¿cuál es? Este de acá, todo se agrega. Lo que sigue, install header. Automáticamente me paso a la función siguiente. Entonces acá entras y empezamos a tener más complicación, más complejidad. Pero entonces acá tenemos la configuración, columnas, el for each, loopeamos todo esto. No sé qué está pasando ahí, si necesito saber lo leo, pero en este caso no me importa, así que no hay drama. Pero obviamente está loopeando todas las columnas y instalando todo eso. Esto es algo que
tendría que estar completamente prohibido también usar los timeout, pero yo me acuerdo que con este tuve un problema de que tenía que darle un pequeño atraso porque estoy haciendo un cálculo automático del ancho de las columnas. Entonces, cuando seguís con los rows y te vas entrando aún más y más y más, ves acá tenemos esta función que se llama setCallsWidth, que es poner el ancho de las columnas. Entonces este cálculo, si yo entro ahí, ves acá es un cálculo re complicado, que automáticamente te ajuste el ancho de las columnas. Entonces para que eso funcione, había que darle sí o sí un pequeño timeout al install row, que no me gusta, esto no me gusta para nada, pero no tuve tiempo para solucionarlo, para encontrar una solución. Si querés, Franco, anota por ahí en las notas tuyas, pone Mambo Grid, eliminar set timeout, y ponelo como un sueño, que algún día en esta vida lo solucionaremos. Pero bueno, entramos en install header, acá te dice install row, venimos acá, el row, ¿ves? Y a medida que vas entrando más y más profundo, ya el código normalmente se empieza a hacer más largo y más largo, porque ya empezamos ya con todas las definiciones. Entonces ya se empieza a hacer todo mucho más complicado, más complejo, no complicado. Entonces acá tenemos install rows, y acá fíjate, otro diseño que yo tengo es perfectamente válido tener funciones dentro de funciones. Bien. Perfectamente válido, no solamente que es válido, sino que es obligatorio en muchos casos. ¿Por qué? Ahora nos pasamos a otra parte de las reglas de oro, las reglas obligatorias, que es el nombre de la función. Tanto el nombre de la función como los nombres de las variables, o sea, el nombre en sí tiene que ser una descripción exacta. Claro. El nombre de la variable tiene que ser una descripción exacta del valor que existe en esa variable. Bien. El nombre de la función tiene que ser una descripción exacta de todo lo que está sucediendo dentro de la función. Claro. Entonces, en este caso, install rows, voy a decir, bueno, ese nombre es un poco genérico. Es verdad, es un poco genérico porque, bueno, en la lógica necesitamos hacer varias cosas, pero todo está referido con los rows, con las filas, todo. Entonces, en esta función está absolutamente, estrictamente prohibido tener cualquier tipo de lógica que no tenga que ver estrictamente con filas. Bien. De la misma forma que anteriormente teníamos el install header. Bien. Entonces la lógica de adentro de la función nunca puede ser nada que no esté estrictamente definido con el nombre. Bien. Cuando empezás a desarrollar de esa forma, empezás a encontrarte con situaciones en las cuales estás obligado a crear y ir escribiendo lógica que se va como empezando a mezclar un poco. Que voy a decir, bueno, necesito hacer esto que no tiene a lo mejor tanto que ver, o sea, sí tiene que ver con el row, pero ya me he ido demasiado ya en otros detalles. Entonces, eso lo pones dentro de una función, dentro de esa misma función. Principalmente esto suele pasar, ¿por qué? Porque cuando yo entro acá, volviendo a lo que yo dije de lo importante que es, lo que más importa es la lectura del código y no la ejecución. Entonces, si cuando entramos acá en install row, acá yo tengo el grid data, estoy loopeando y acá estoy haciendo un process row, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto se lee facilísimo. Entonces yo vengo acá y veo, ok, tengo la data del grid, lo estoy loopeando y estoy procesando el row. Perfecto, sigo adelante, no estoy interesado en esto.
Ya sé que lo que está pasando, ya sé que acá dentro de este row, loopeamos esto y procesamos el row, ok, sigo, ¿qué más sigue? Ok, veo esto, finish setup. Punto, yo acá ya entendí todo lo que está haciendo el código. Ya sé exactamente lo que está haciendo sin tener que leer más de 2 segundos. Pero obviamente el process row está haciendo cualquier cantidad de cosas. Claro. Tenés toda esta movida de cosas acá. Pero de la perspectiva del que lo está leyendo, esto es demasiada información, demasiado. Entonces yo puedo tranquilamente, lo que podría haber hecho tranquilamente, que muy probable que sea la forma en que lo tenía al comienzo del código, y después fue creciendo, muy probable que yo esto lo empecé teniéndolo acá adentro. Es muy probable. Claro. Pero ¿qué pasa? Yo lo estoy leyendo, yo vengo, estoy buscando, leo y digo, ok, bueno, no me interesa este lupeado. Ok, tengo que pasar todo y recién ahí entro el último, llevo el último al final de la ejecución. Y digo, ok, no pasa más nada, me voy al finish setup. Pero eso no se lee tan fácil, no se lee tan rápido como de la forma que está originalmente, poniéndolo en una función. Ahora, y acá es donde entra otro detalle importante, es de que acá está instalando los rows, pero ves que esta función se llama procesando el row. Entonces, eso que yo me refiero es de que esta lógica ya no entra tan exactamente con el nombre instalar row. Ya no es lo mismo. El nombre de la función ya no es lo mismo. El process es diferente desde una perspectiva de la lógica. Entonces, procesar, ahora ya significa procesar e instalar, son dos palabras con definición completamente diferente. Entonces, procesado ya es mucho más complejo. Bien. Y uno de los motivos, una de las cosas buenas por acostumbrarse a hacer eso, es de que se hace mucho más fácil el refactoreado del código. Mucho más fácil. ¿Por qué? Porque de la forma que a mí me gusta trabajar es de que el DOM hay que tocarlo lo menos posible. Lo menos posible. Y con el tema de las funciones, el tema de la lógica, está completamente prohibido duplicar la misma línea de lógica, el mismo renglón. Si vos tenés dos renglones de código que están haciendo exactamente lo mismo, eso es completamente prohibido, completamente. Entonces, si vos empezás a procesar algo, por ejemplo, yo estoy procesando, y de repente me encuentro con que, vamos a agarrar un ejemplo, suponete que tengo este acá, ¿no? un append, esto, y lo tengo acá, y por cualquier motivo necesito ejecutarlo de vuelta acá. Por ejemplo, por cualquier motivo por el que sea, eso es completamente prohibido, 100% prohibido. Eso es la forma en que se soluciona, es justamente con una función. Entonces acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos agregando la etiqueta del row al parent. Entonces lo que hay que hacer acá es simplemente eso, se corta, se crea una función, Claro. append, no sé qué es lo que era, row, tag, creo que era, lo pongo eso acá, y tiene que aceptar, tiene que recibir dos parámetros. Entonces de acá a esta función la llamo desde acá, esto lo corto, lo llevo para acá abajo porque no hace falta, no importa el orden, en este caso parece que no importa, lo llamo desde acá y después lo llamo desde acá abajo. Bien. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Lo bueno de hacer esto, y esto pasa todo el tiempo, es de que de acá a 1 o 2 meses alguien viene y te dice, oh, hay que hacer este cambio, necesito hacer lo mismo, pero desde otro lado, desde una función que está fuera del scope de esta función install row. Entonces eso se hace facilísimo porque lo único que tengo que hacer es agarrar esta función, la saco y la pongo afuera.
Claro, Entonces ahora esta función está disponible de cualquier lado y el código no se rompe. totalmente. Entonces, pero por eso es que es importante de que el nombre de la función tiene que ser estrictamente descriptiva. Claro, Porque si no haces eso, las funciones se empiezan a hacer demasiado grandes, la lógica empieza a hacer muchas cosas sí, y en el futuro, cuando necesitas hacer la misma lógica, pero desde otro lugar diferente, tenés que duplicar el código, porque no podés llamar esa función porque esa función está haciendo cualquier cantidad de otras cosas. claro. No, Entonces, también otra de las ventajas que tiene eso es que te permite modificar la función ya que cambia en todos los lugares que ejecuta la función. Claro. Si lo pondrías en cada parte, tenés que cambiar 80 líneas de código. Exacto, y eso pasa todo el tiempo. Eso pasa todo el tiempo. Te estás encontrando con esos problemas. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago en este caso, el grid, si voy a empezar un poco más abajo, normalmente yo pongo las funciones al último. Las funciones estas las voy poniendo al último. A ver si encuentro alguna por acá. Por ejemplo, el validate grid data. Por ejemplo, este validate grid data se está llamando 2 veces. Entonces, el validate lo tengo ahí. ¿Dónde está la otra? Está por acá arriba. Acá hay otra. Y otra más arriba. ¿Ves? Entonces, yo estaba instalando los tiles y resulta que necesito chequear la validez de la data, pero ese chequeo no tiene nada que ver con la instalación de los tiles. Por lo tanto, no pertenece dentro de esta función. O sea que tenía que estar afuera de una forma u otra. Pero después resulta de que ese chequeo hay que hacerlo cuando estás instalando los tiles y cuando estás instalando el grid de los dos lados. Bien. Entonces lo llamas, pero por eso es que es crítico. Pero eso hay que hacerlo desde el comienzo del desarrollo. No dejar que la función se haga grande y después empezar a recortar todo. Hay que, apenas empezás a escribir, escribes el nombre de la función, que sea muy específico y te mantienes dentro de ese contexto todo el tiempo. Veas, acá estoy haciendo lo mismo, instalar tile. ¿Ves? Cuando instalamos los tiles, estoy instalando, pero es una función y esta la puse por fuera. Ahora, ¿por qué será eso? No sé, déjame ver. Bueno, esta lo estoy llamando solamente desde afuera, pero no sé por qué la habré puesto afuera. Bueno, pues claro, lo que pasa es que este install tiles es plural, pero esto es singular. Singular. Entonces estos son todos los tiles, pero este es solamente un tile. Bien. Entonces no pertenece dentro de la función, tiene que estar afuera. Bien. Okay. Bueno, eso por ahí. Y tenía otra era lo que se me había ocurrido y que me acordé y se me pasó. ¿Qué era? No me acuerdo. Ok. Era con respecto al DOM, pero no voy a entrar en esto ahora porque estamos viendo un poco más la parte de la arquitectura y el código, la calidad del código, la arquitectura y cómo organizar el código. No me voy a meter en el DOM ahora. Eso lo vamos a dejar un poquito más adelante porque el DOM es aún mucho más complicado. Bien, perfecto. Para el criterio del nombre de las funciones siempre empieza con minúscula y cuando cambia la palabra con mayúscula. Porque en algunos casos también se usa camel case, que es con un guión bajo, pero bueno, en este caso como es JavaScript, creo que siempre se usa de esa manera. Sí, es camel case. Es todo siempre camel case. A veces, si haces algo, una constante, a lo mejor lo puedes dejar todo mayúscula. ¿Mayúscula? Sí. Bien. Pero lo que pasa es que el tema que en JavaScript, como no tenemos... Es solo lectura, ¿no? Si es de ¿Cómo? solo lectura. Si la constante es de solo lectura. Claro, y exactamente, si es constante, sí, gracias Javi, ese era otro detalle que no me estaba acordando que hay algo ahí medio raro. El problema con JavaScript es que no tiene nativamente, no tiene un concepto de constante.
que es solamente para lectura. No, no lo tiene. Entonces se le agrega el eso simplemente como para que sea implícito o explícito de que a esa variable no le podés cambiar el valor, nada, es solamente para leer. Vale. Bien. Sí. No lo uso mucho eso, pero sé que tiene... Bueno, en realidad para el router lo estamos usando. O sea que en el router sí hay Lo uso. Sí, Yo lo uso, sí. Sí. Yo suelo aplicarlo. Claro. O sea que sí. Que son, por lo general, lo que es strings, ¿no? O sea, con lo que es objetos, no, mucho no, pero más que nada lo que es... Claro, lo que es strings. O si no, si por ahí tenés objeto con varios, ¿te acuerdas que hemos hablado con el tema de los routes? Si tenés... array, sí, pues. Si tenés... No le quise poner un array, quise poner un objeto. Cuando tenés, viste, first, equal first, cosas así. Que en realidad esto es lo que no se hace lindo en JavaScript, que no tenemos el concepto, viste, de poder crear un enum, viste como se hace en C# o en Java, que puedes crear un enum. Hay que hacerlo de esta forma y es no es muy prolijo. Ahora lo que sí, si usamos todo mayúscula para las constantes, también habría que agregarle el prefijo. Bien. Si se usa en el scope del objeto. Si se usa en el scope del global, entonces tendría que ser con eso. Claro. Pero ya esto es sería muy raro esto. Pero lo que pasa es que se lee un poco feo, no sé. Eso hay que... eso ya se empieza un poco raro. Porque ya el hecho de que esté todo mayúscula es como que es bastante obvio. Así que no sé. Y aparte los casos en que se usa son pocos. Entonces lo mejor... Bueno, para que quede grabado en el video, que sea así, no, sin prefijo. Ya sea por más que estén en el scope de la función o global, lo que sea. Si es constante solamente para leer, todo mayúscula y nada más. La M mayúscula, listo. Ah, ponerlo así también. Bien. Claro. Sí, eso también puede ser. Bien. Bueno, ¿cuál nos decís? Nos decíamos por uno. ¿Cuál? No. Porque estamos grabando, así que tiene que quedar definido. Bueno, ese me gusta. Está bien la M mayúscula. La M y si es global con la G. Claro. Ok, claro. Ok, listo, ahí quedó. Entonces vos sabés que eso es solo lectura y el global O de o scope. como hay el otro. Scope. Perfecto. Scope, sí. Bueno, a ver, déjame ver. Entrar un poquito más. Ah, ok, algo importante. Ok, menos mal que me acordé que lo vi a esto. Esto es algo raro que se me ocurrió también hace varios años. Que estaba pensando, o sea, porque me puse a pensar en la compatibilidad con versiones anteriores y con cambios a futuro que rompen las implementaciones anteriores. Entonces, el desafío que yo fui encontrando con mi propio diseño, con mi propio patrón de diseño, es que fui aumentando la complejidad de la lógica interna de la librería para simplificar la implementación externa. Bien. Entonces empecé a hacer muchísima reusabilidad de funciones. Entonces me empecé a encontrar con que estaba obligado a pasar más parámetros de lo que me gustaba, más argumentos. Entonces empecé pasando 1 o 2 argumentos y después ya estaba pasando 4 o 5.
Entonces como que ahí el código se empieza a ver feo, pero no solamente se empieza a ver feo, el problema de pasar muchos argumentos es de que estás obligado a mantener el orden, primero que nada. Obviamente tiene que ir en orden. Entonces si por ahí necesito pasar solamente el cuarto argumento, le tengo que pasar nulo a los primeros 3. Entonces ya se empieza a hacer medio estúpido. Primero que nada es estúpido, no queda bien. Pero por otro lado, ¿qué pasa de acá a 2 años cuando decidimos no usar más uno de esos parámetros? ¿Qué pasa con todas las implementaciones anteriores de las versiones del código anterior? Ahora como que se empieza a romper todo porque la estructura de los parámetros está cambiando. ¿O qué pasa si necesito eliminar una o cambiar la usabilidad de uno? A lo mejor el primer parámetro ya no lo uso para lo que lo usaba, lo quiero usar para otra cosa. Ahora ya no puedo porque rompo todo lo que se usaba anteriormente. Y el talón de Aquiles del Mambo UI es la interdependencia de todos los componentes. Y eso es algo que mucha gente habla, y hay algunas librerías que se especializan estrictamente en no tener dependencias entre componentes, lo cual me parece una idea espectacular. No estoy en contra de esa idea para nada, pero yo decidí hacer todo lo contrario, hacer reusabilidad extrema para facilitar el mantenimiento y el desarrollo de la funcionalidad. Entonces el Mambo botón lo está usando todo el mundo. Todas las funciones, todos los componentes usan el Mambo botón. Entonces ahí se empieza a crear una interdependencia que ya se empieza a hacer muy peligroso. Se empieza a hacer muy peligroso. ¿Por qué? Porque resulta de que de tal componente necesito cierta funcionalidad, pero después de tal otro componente voy a necesitar mucha más funcionalidad del botón. Entonces tengo que empezar a expandir la funcionalidad y los métodos del botón para aceptar más argumentos, para soportar el incremento de complejidad del botón y del método en sí. Entonces empiezo a agregar más argumentos, más parámetros, y ya empecé a notar dentro de la mente mía, ya empecé a notar de que iba a ser problema. Entonces la solución que encontré es de que internamente siempre se va a pasar, y esto es algo de que está absolutamente inconsistente en este momento, porque lo empecé a implementar y nunca lo completé, ¿no? Fue que para ver cómo funcionaba, y me gustó mucho la idea, muchísimo, pero está completamente inconsistente. Entonces ven, esta función está aceptando un solo parámetro y el nombre es contexto. Entonces lo que significa context es el contexto, y básicamente ese parámetro acepta el 100% requerido, todo lo que se necesita para ejecutar esa función. O sea que dentro de eso siempre es un objeto, obviamente, es un objeto. Entonces, ¿qué pasa? De esa forma se hace un poco más complejo trabajar dentro de la función. ¿Por qué? Porque yo ya no puedo leer explícitamente el nombre del parámetro. Entonces yo acá leyendo, yo no sé qué está entrando en este objeto. Yo no sé si es una propiedad o 25, y no tengo idea de qué son. Yo no sé nada. Entonces, por un lado, eso es malo, es bastante malo para leer, pero por otro lado me está dando un nivel de mucha seguridad a largo plazo. Entonces yo usando esto, aceptando un objeto como parámetro, yo puedo hacer lo que se me dé la regalada gana. Entonces si el día de mañana, si hoy en día, por ejemplo, acá, entonces por lo menos lo fácil de este aspecto es cuando vos seleccionas contexto, automáticamente te muestra todo
¿no? Y podés ver. Entonces acá ves, tenemos el contexto del objeto, viene con una propiedad columna, con una row data, viene con row index, y eso parece que eso es todo. Sí, tiene columna, row index, row data. Tiene como hay 4. Entonces, si yo el día de mañana digo, ¿sabes qué? Esta función yo no voy a usar más la propiedad columna, entonces yo puedo acá poner un patch, ¿cómo se dice? Arreglar y ponerle, por ejemplo, patch to fix unused column prop, ¿no? Entonces acá le puedo poner un if y pongo if context.column, ¿no? Si pasaron esa propiedad, entonces acá yo hago lo que sea que tenga que hacer para solucionar eso. Ahora lo que puedo hacer a lo mejor, en el caso inclusive puedo decir, ¿sabes qué? Console. No, habíamos dicho, Javi, que eso no íbamos a usar console, usamos solamente alert. Entonces acá te puedo decir, por ejemplo, lo pongo así y te digo function input cell no longer takes prop column, por ejemplo. Entonces cuando yo y esto es un error que te va a aparecer solamente en el proceso de desarrollo. Esto a un usuario nunca le va a aparecer, porque estas son cosas que uno soluciona en el momento que estás desarrollando. Entonces si hacemos ese cambio, le metes eso ahí y cuando alguien lo arranca, automáticamente te dice. Entonces voy a decir, ¿qué es esto? Buscas ahí, te dice, ok, ¿dónde está esto? A lo mejor acá se podría decir, más estricto, Mambo Grid, install, algo más así, ¿no? Un poquito más estricto. Entonces de esa forma solucionas el problema. Ahora, no estoy diciendo de que esto sea una solución buenísima, pero peor sería tener 5 parámetros y que de repente el primero ya no lo usemos más. O sea, eso sería muchísimo peor que esto. Igualmente podría ser algo similar. Suponete que tengo un acá. Sí, puedo hacer lo mismo. Puedo decir, pero ¿qué pasa? Para solucionar lo anterior. Pero ¿cómo hago yo para seguir usando una versión nueva de esto? No puedo. O sea, tengo que eliminar este parámetro. Lo tengo que eliminar si no lo quiero usar más. Mejor usar objetos, sí. Claro, entonces eso es algo, cuando ves contexto, eso es lo que intenté implementar un poco a la fuerza para prevenir un problema aún más grande en el futuro. Algo que sería bueno en este aspecto, que no lo vamos a hacer ahora porque tengo entendido de que es una versión demasiado nueva de JavaScript. ¿Cómo se llama? Deconstruct. Desestructuración. Sí, creo que es demasiado nuevo. Déjame ver si lo puedo ver en el Canal Use. Fíjate en el Canal Use ya. Ahí. Deconstruct object. Destructures. Destruct. Destruction. Okay, JavaScript function. Yeah, default parameter, destructure parameter with default assignment. Mirá, ya la tienen todo. Está bien. 49, claro, pero... Es un 49 de Chrome. 93. Sí, ya está bien ya. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a... Ese Franco anota ahí en importantísimo. Hay que implementar el deconstruct, de estructurar
todos estos objetos. Sí. Y en este caso, bueno, que tenemos acá tenemos eso, tenemos el column, row data, entonces todo esto tiene que pasar, tendría que ser column, row data, ¿cuál es el otro? Row index, en fin, eso, row data, se lo puedo hacer de esa forma. Bueno, no me gusta esto como está acá. Supongo que está bien. Lo que pasa es que si son muchas propiedades, hacer una línea se hace demasiado larga. Si no se puede hacer así. Creo que así está mejor, me parece. Sí, de esa forma. Que entonces de estructurar el objeto en su propia línea. O sea que abrís el paréntesis, nueva línea, el objeto en una sola línea, después una línea nueva, un renglón nuevo, y ahí cierra el paréntesis. Bien. Y después obviamente con eso, bueno, hay que agarrar este contexto y eliminar todo esto. Claro. Entonces, ves, a esto yo lo empecé, esto se me ocurrió hace 2 años. Y hace 2 años, no, más de 2 años, casi 3. Y hace 2, 3 años no estaba ni ahí en 93% el uso. No, estaba bajísimo. Entonces, bueno, eso es lo lindo, pero es el tema que hay que tener cuidado de no implementar nada. El que habíamos dicho que no íbamos a usar es el spread. El spread creo que ese también... bueno, spread... Y ya están avanzando mucho, así. Están avanzando mucho más rápido que antes. Mucho más rápido que antes. 93. Bueno, así que podemos... pero el problema que tenía el spread es que no era profundo. Es solamente sirve, claro. Yeah. Deep, Sí. no es deep. Sí, no es deep. ¿Cómo se le dice? Shallow. Shallow, ajá. Sí. Bueno, pero eso es una tarea que hay que hacer. Hay que... No sé. Depende el uso. Se puede usar o no eso. ¿Cómo se llama? El spread. Depende de dónde. Depende de dónde, sí. Si es un objeto simple, sí. Claro, y acá entonces hay que empezar a ver si yo busco... por ejemplo, ¿ves este está recibiendo 2 parámetros, este 3. Aquí está el contexto. Habrá que pasarlo todos a objetos, ¿no? Sí, me estoy acordando de algo. No me acuerdo con exactitud, pero hay una probabilidad de que en ese momento yo haya decidido hacerlo solamente para las funciones públicas, no las privadas internas. Porque cuando es interno, Sí. vos tenés control absoluto de eso. El problema es cuando es un método. Entonces, si yo voy... Creo que eran solamente las funciones que se han hecho públicas. Creo que eso era la lógica. Déjame chequear una por una. ¿Ves? Este tiene contexto. Este no tiene nada. Sí, ¿ves? Este contexto. Eso fue lo que hice. Eso era. Son solamente las funciones públicas. Bien. Esa es la excepción. No, bueno, no es la excepción, es la regla. Tiene que ser solamente para los métodos. Porque ese es el problema. Los métodos es lo que los programadores usan dentro de la implementación de ellos. Entonces ahí cuando ellos tienen código, una aplicación que están llamando un método que acepta cierta cantidad de parámetros y después nosotros le cambiamos
esos parámetros. Ahí es donde se hace el problema, entonces se rompe todo. Sí. Por eso en este caso voy a instalar tile, esto nunca lo vas a llamar desde afuera, nunca. Por eso es preferible pasar parámetros. Internamente es preferible parámetros porque es más fácil de leer. Es mucho más fácil leer parámetros y argumentos porque si no acá cuando yo llamo el install tile, tengo que hacer esto, tengo que crear un objeto acá. Lo tengo que pasar con un objeto. Y acá hacer lo mismo también, de estructurarlo otra vez. Pero eso es estúpido porque es todo interno. No hay necesidad de hacerlo interno. Entonces eso es una tarea que eso a lo mejor sería también parte de lo que pueden hacer el resto de la comunidad también, que va a haber que ir a todos los, a ver, veamos otro, acá vamos al combo box, acá tenemos bueno, agarre uno. Ah, no, espera, este sí está hecho. A ver, file chooser. Este no tiene nada. Ah, ¿será que ya lo hice ya en todos? No me acuerdo. Bueno, hay que ver eso. Eventualmente hay que ver todos los métodos de todos los componentes y tienen que usar contexto. Claro, pero claro, y hay que destructurarlo, este es el tema. Por más de que tenga el contexto hay que destructurarlo. En este caso está usando el... Ah, pero mira, acá está pasando el objeto entero también. Hay que tener cuidado porque acá está pasando el objeto entero. Acá lo está destructurando y acá lo está pasando entero. O sea que en este caso no se puede destructurar. En este caso sí. Sería así. Bien. Okay. Bueno, a ver qué otra cosa más puedo llegar a ver por acá. Ya llegamos a la hora, ya, así que ya... Pero bueno, creo que eso fue... la última, con respecto a los nombres, obviamente tiene que estar todo en inglés, todos los nombres tienen que estar en inglés. Bien. Es importante, obviamente, lo que tiene de diferente el inglés al español es el orden de las palabras. Sí. Entonces eso es algo que hay que tener cuidado con todo lo que es la gente en español, porque en español, por ejemplo, esta función se escribiría, por ejemplo, sería etiqueta del padre del grid, sería al revés prácticamente, ¿no? Entonces si yo no sé hablar inglés y lo traduzco o lo quiero escribir, claro, capaz que le ponen tag parent grid. Claro, le van a poner tag parent grid. Para incluir, claro. Pero eso está mal, en inglés eso está mal. Bien. Tiene que ser al revés. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una parte como regla también que la primera palabra tenga que ver con lo que es el elemento. O sea, en este caso, grid. Claro, entonces, claro, habría que definir... De ahí, a partir de grid, decís qué es lo que hace grid. Grid tal cosa, grid esto, grid aquello otro. Claro, sí, es verdad. En realidad, claro, es una relación de padre a hijo. O sea, no sé si sería grid, padre, etiqueta. O sea, va de arriba hacia abajo. Y en español lo escribimos descriptivamente, de abajo hacia arriba. Claro. No sé, en términos muy generales, nunca me fue bien el Claro, lenguaje. pero está bien porque vos estás
inicializando el nombre, suponete que no tiene la M. Vos la primera palabra que tenés que poner en una constante, en una variable, en una función, es la que hace referencia a qué te vas a dirigir. Bueno, en este caso el grid. El grid es la primera palabra y después viene el resto. ¿Qué vas a hacer sobre el grid? Claro. Claro, sí, totalmente. Claro, es el grid, es del grid, del padre, es el tag. Claro. Por ejemplo, bueno, acá se rompe esta regla que acabo de decir. En la función install grid. Si vos tendrías que usarla, sería grid install. Claro, no, pero ahí install es un verbo. Claro. Bueno, Ese- estás describiéndola, está bien, estás describiendo una acción. Ujú, claro. Eso es otra también, cuando todo lo que es acción va primero. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero escribir una función que va a estar a cargo de manejar la ejecución de un evento en el DOM, por ejemplo, normalmente siempre se usa on. O si no, handle. Claro. O si no, qué sé yo, modify. El verbo va primero. Entonces, cuando la función está haciendo algo referente a una acción, el verbo va primero. Lo mismo que init, lo mismo que set, lo mismo que get. Claro, exactamente lo mismo. Es get, Get tal cosa. get name, set name, handle. Por ejemplo, el único medio raro te podría decir en inglés con respecto al español es eso, es el on. Eso en inglés denota el inicio de una acción. Sería on change, on value, change. Ahí es un poco más raro porque son verbo al comienzo y verbo al final. Tampoco es clase de inglés esto, pero más o menos así. El punto es de que siempre, y con las variables también es lo mismo. Si es una variable que denota una acción, o por ejemplo, en el caso de las variables, lo que se usa mucho, ¿viste? Cuando decimos, usamos una variable con valor boolean. Por ejemplo, si decimos... is. Is, por ejemplo, is person, ¿no? Eso también. Yeah. En español, en realidad ya no es tan drama porque sería es persona, ¿no? No sería de la forma que uno lo piensa en español. Que en español supongo que no es tanto problema con ese nombre. Pero bueno, entonces el nombre eso tendría que ser así, tiene que estar denotado. Y acá lo que yo le puse también es el tag al final es siempre un elemento del DOM, un elemento nativo del DOM. Un elemento nativo. Si es por ejemplo el nombre de un ID, un string, eso, ves, dice tag name. Pero si es tag, tiene que ser un elemento nativo. Es por eso acá tengo, en este caso, cuando creamos el tag, ves, todos terminan con tag. Ese es el final. Es el HDR. Grid HDR, ¿qué es? ¿Header? ¿El qué? Header, el HDR. Grid HDR tag. ¿De header? El header. Ajá, es header. Es, sí. Claro, HDR es, sí, es el header. Sí, eso se usa mucho en inglés. ¿Cómo se dice cuando acortas el nombre de la palabra en español? Acortar. Claro, yo Una contracción. ¿Ah? Una contracción. Una contracción, una abreviación. Abreviación, eso. Abreviación. Sí, el HDR es header y el otro el col, el columna. Bien. Esos
creo más que todo en desarrollo web son las más obvias. Bien. Con respecto a las abreviaciones no hay problema porque eso también te puede generar una dificultad para entender después porque... Sí, si te podés ver los nombres míos, no soy de abreviar mucho. No me gusta mucho abreviar porque es más fácil de escribir pero más difícil de leer. De entender, claro. Sí, es más difícil, entonces no me gusta abreviar. ¿Eso lo pondríamos como una regla o...? Sí, también. Sí, todo lo que estuvimos viendo hoy es al estilo así, nazi, Alemania nazi de los 30. Claro. Así que tiene que estar o está y listo. Claro. Porque si no, viene a lo dictador, tipo a los Saddam Hussein, antes que lo mataron, pobre. Así que bueno, pobre, qué sé yo, bueno, a cada uno le llega la hora, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, yo creo que con eso ya estamos, ¿no? Una horita. Para la próxima, a lo mejor lo que vamos a ver un poco más, entonces eso fue más que todo la sintáctica de cómo escribir, el código, nombre de variable, la función. Y después sí, ya entraremos ya prácticamente en lo que es el DOM, todo lo que es la manipulación del DOM, que es también bastante complicado. No sé. Y después vamos a ver, este también es importante, definir el patrón de diseño de una parte interna, esto es importante también. ¿Cuántos videos viste de Franco de todo esto? Ya lo vi a todos ya. ¿Lo viste todo? Ok. ¿Vos, Javi, pudiste ver algunos de estos? Yo lo vengo viendo desde el primer día. Desde el primer día, ok. Está bien. Desde antes, pero desde mucho antes que los hicieras. Está bien. No, sí, ya de antes de arrancar ya había video. Sí. No, sí, como te dije, es porque no sé, yo no me he encontrado con nadie que algún día me haya dicho, sí, yo escribo el código igual. Nunca nadie, ni una sola persona. Entonces como que, y fui muy desarrollando ideas mías, ¿viste? Entonces por ahí es eso esa es la idea importante, ¿viste? Pasar diseminar esa información y mejorarla también. Porque eso es algo que venimos haciendo mucho con Javier. Nunca encontré a nadie que escribiera igual que yo. Claro. Tampoco. Es como que cada uno, ¿viste? Tiene su marca, su marca, sí, costumbres. Vas adoptando algunas cosas que vas aprendiendo de otras personas o que te gustan más y que decís... Claro, el tema lo que pasa es que vos venís ya hace 20 años. Por eso, 22. Entonces hace la 22, claro, 20 no es suficiente, discúlpame, 22, no, claro, 22 y medio. 22 y medio. ¿Cuántos meses vamos ya? 20. ¿Cuándo cumple aniversario? Y en octubre. En octubre. Con 23 años. No, el problema con el resto de la industria es de que están todos con Angular, Vue y React. Entonces todo esto es chino básico, es chino mandarín, o sea, es otra galaxia. Perdido nativo, sí. Sí, están completamente, viste, perdido de nativo, entonces... Por eso le pusieron vainilla, porque no sabían qué ponerle. Bueno, estamos entonces vamos a tratar de hacer la que sigue el miércoles que viene, a ver, ojalá que Flor pueda estar en la reunión también. Pero bueno, obviamente ella no estaría en esta porque no hace falta. No, pobre, ¿sabes qué? Pero se le quema mucho, pobre. La matamos con esto. Bueno, entonces tratemos entonces el miércoles que viene a las 3 horas argentina, a las 15 horas. Excelente. Bueno, listo chicos, cuídense, ¿ok? Buenísimo. Ahí seguimos. Chao. Nos vemos. Chao. Chao.